En el oscuro entorno costero, una figura enigmática emergió de la niebla, su silueta contorsionada se proyectaba contra la luz del crepúsculo. Baja y delgada, su presencia evocaba una aura siniestra, como si albergara secretos insondables. Pasos irregulares resonaban a lo largo del malecón, haciendo eco de un ritmo desigual que parecía coincidir con los angustiados latidos de su corazón. Los transeúntes, al notar la llegada del misterioso ser, instintivamente retrocedían, como impulsados por una fuerza invisible que les advertía del peligro inminente. Las miradas curiosas se convirtieron en expresiones de miedo ante el hombre de mirada decidida, cuyos ojos parecían llevar consigo la excentricidad de la locura. Era como si un vendaval de inquietud siguiera sus pasos, obligando a todos a alejarse, evitando colisionar con lo desconocido. El murmullo constante e ininteligible escapó de los labios temblorosos del extraño ser, palabras perdidas en el viento que hacían eco de un lamento profundo y desesperado. Mientras la brisa del mar agitaba sus despeinados mechones de cabello, se detuvo de repente y fijó su mirada en algo invisible para los espectadores comunes y corrientes. Sus ojos, una ventana a una mente turbulenta, reflejaban una mezcla de desesperación y obsesión. El ambiente circundante tomó un tono oscuro, como si la presencia de esa figura trajera consigo una tormenta de emociones contenidas. La tristeza, arraigada en su expresión demacrada, sugería una pesada carga que el hombre llevaba sobre sus hombros. Era como si estuviera sumergido en un océano de soledad, incapaz de encontrar refugio en las orillas de la conexión humana. El crepúsculo, testigo silencioso de la misteriosa aparición, arrojó sus tonos dorados sobre la escena, creando una atmósfera teatral para el espectáculo que se desarrolló en la orilla. La suave luz delineó los rasgos cansados del hombre, resaltando las cicatrices invisibles que marcaron su solitario viaje. Las sombras danzaban a su alrededor, como espectadores curiosos de una narración que apenas comenzaba a desarrollarse. En medio del tumulto de pensamientos y sentimientos, el hombre permaneció inmóvil, anclado en su propio mundo interior. El tiempo pareció perder su linealidad, extendiéndose hacia una dimensión desconocida mientras se sumergía en las profundidades de sus tortuosas reflexiones. Fue una escena digna de un drama shakespeariano, donde la tragedia se entrelazaba con la melancolía, creando un escenario donde los tormentos del alma eran representados de manera visceral. Cada mirada furtiva de los transeúntes, cada paso vacilante del hombre, contribuía a la densa atmósfera que impregnaba el ambiente. A medida que se acercaba la noche, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, arrojando un brillo artificial sobre la figura solitaria. Sin embargo, incluso bajo el resplandor de las lámparas urbanas, la oscuridad persistía en el interior, resistente a los intentos de iluminación exterior. En el banco solitario, en la misma orilla donde había aparecido la misteriosa aparición, permanecía el hombre, ahora envuelto en su propio sufrimiento. Con las manos cubriéndose el rostro, cedió al dolor que desbordaba su alma, y el grito amargo resonó como una sinfonía de desesperación. La penumbra dio paso a la oscuridad, y el cielo, antes teñido de tonos dorados, se convirtió en un vasto manto negro, preparándose para la lluvia que se acercaba. Las nubes, cargadas de lágrimas del propio cielo, derramaron una tormenta inminente sobre la figura solitaria, como si la atmósfera exterior reflejara la tormenta interior del hombre. Las primeras gotas cayeron como perlas líquidas, marcando el inicio de una narrativa que se desarrolló entre líneas del sufrimiento humano. El lamento del hombre, ahora mezclado con los golpes de la lluvia, llenó el ambiente, creando una banda sonora de melancolía que resonó en los rincones más oscuros de la costa desierta. A medida que los gritos del hombre se intensificaron, la lluvia continuó su curso implacable, transformando el otrora acogedor banco en un refugio húmedo y helado. Las lágrimas que brotaban de sus ojos se mezclaban con las gotas que danzaban en el viento, un espectáculo trágico y silencioso que se desarrollaba ante los ojos indiferentes de la naturaleza. La tristeza del hombre, palpable e intensa, resonó en las estructuras circundantes, como si las propias murallas de la ciudad sintieran el peso de su soledad. Era como si el universo, a través de la tormenta, llorara al unísono con el hombre indefenso, compartiendo el peso de su angustia. Con cada sollozo que escapaba de sus labios, una ola de desolación se extendía por el lugar. Su cuerpo doblado bajo el peso del sufrimiento se convirtió en una impactante imagen de la fragilidad humana. El dramático espectáculo de lluvia y llanto, unidos en una danza melancólica, trascendió las barreras del entendimiento común. El hombre, aislado en su tristeza,
parecía perderse en el fondo de sus propias emociones. La tormenta que se desató sobre él no fue solo física, sino una manifestación viva de su dolor interior, una catarsis que, de alguna manera, buscó alivio en las lágrimas que se confundían con las gotas de lluvia. Las personas que observaban desde lejos sintieron una inquietante empatía con el extraño que lloraba bajo la tormenta. La escena, aunque solitaria, evocó una conexión silenciosa entre el hombre y el espectador distante, ambos vulnerables a las complejidades del corazón humano. La intensidad de la lluvia aumentó, como buscando expresar lo inexpresable, una fuerza de la naturaleza uniéndose al drama humano en un espectáculo cósmico. El agua que corría por el cabello despeinado del hombre llevaba consigo la máscara de la fortaleza, revelando la vulnerabilidad que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. En medio de la agonía, el eco de la soledad resonó como una canción triste, una melodía que se mezclaba con el sonido de la lluvia, convirtiéndose en parte inseparable de la sinfonía de la noche. Mientras la tormenta continuaba, el hombre permaneció allí, enfrentando la tormenta interna y externa, en una danza desesperada con los elementos. La lluvia despiadada siguió cayendo, lavando las lágrimas del hombre y, en cierto modo, ofreciéndole un consuelo silencioso. La orilla era ahora una isla solitaria en medio de la inundación, y el hombre, incluso ahogado en sus propias penas, persistía en su viaje emocional. Corriendo bajo la intensa lluvia, una joven con una mirada decidida se acercó al hombre solitario acurrucado en el banco. Cada paso que daba parecía impulsado por una determinación inquebrantable, como si estuviera destinada a llegar a ese lugar específico en esa noche de tormenta. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro, empapado por la lluvia que caía sin cesar. Cada gota de agua que corría por sus delicados rasgos no disminuía su determinación, sino que añadía un aura de vulnerabilidad a su esbelta figura. Vestía ropa sencilla, ahora pesada por el agua, pero su postura era la de quien lleva consigo una historia de fortaleza y superación. Cuando llegó junto al hombre, no dudó. Con un gesto rápido, lo envolvió en un abrazo de bienvenida, como si quisiera protegerlo tanto de la tormenta como del dolor interno que lo aquejaba. La expresión del hombre, inicialmente perdida entre lágrimas y lluvia, ahora mostró sorpresa y confusión ante el gesto inesperado. Arcasa, pronunció, el nombre escapó de sus labios como una melodía familiar. Te encontré. No estás solo. Arcasa, todavía confundido y empapado hasta los huesos, la miró con ojos que buscaban comprender la repentina aparición. Su voz resonaba familiaridad, como un eco distante de un pasado que él luchaba por recordar. Tartamudeó, buscando palabras en la tormenta que los rodeaba. ¿Cómo me encontraste aquí?, preguntó, sus palabras se mezclaron con el sonido de la lluvia que caía. La mujer retrocedió un poco, manteniendo las manos sobre sus hombros, y miró directamente a Arcasa a los ojos. Sus miradas se encontraron en medio de la tormenta, un diálogo silencioso que trascendió las palabras. Ella sonrió, una sonrisa que llevaba consigo historias compartidas y un vínculo que el tiempo no podía desatar. Ha pasado tiempo desde la última vez que nos vimos, Arcasa. No te he olvidado, aunque así lo haya parecido. Y ahora, aquí estamos, cuando más necesitas a alguien a tu lado. Arcasa procesó sus palabras, intentando reconstruir las piezas de un rompecabezas que hacía tiempo que había estado desperdigado. Su nombre, como una luz tenue en medio de la oscuridad de sus recuerdos, comenzó a formarse en su mente. Las líneas de su rostro, las curvas de su boca sonriente, todo empezó a encajar en su lugar. Eres. Ana, murmuró, más para sí mismo que para ella. Y ella sintió, manteniendo su mirada fija en la de él. Sí, soy yo. Y nunca dejé de buscarte. La revelación trajo consigo una mezcla de emociones para Arcasa. Alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo, ahora estaba allí, una presencia real en medio de la lluvia y la oscuridad. Su amistad, marcada por recuerdos que el paso de los años no pudo borrar, resurgió como un faro en medio de la tormenta. Mientras hablaba, compartió historias de su viaje después de la última vez que se vieron. Había afrontado retos, superado obstáculos, pero siempre con la esperanza de reencontrarse con Arcasa. Cada una de sus palabras era como un hilo que tejía un vínculo más fuerte entre ellos, un vínculo que el tiempo y la distancia no podían romper. Sabía que estabas ahí afuera, luchando contra tus propias tormentas. Nunca dejé de buscarte,
confesó Anna, sus ojos reflejaban la luz parpadeante de una calle cercana. Arcasa, incluso bajo la lluvia incesante, sintió una cálida sensación de alivio. La presencia de Anna, como un rayo de sol entre densas nubes, disipó la oscuridad que lo envolvía. Se dio cuenta de que a pesar de todo el dolor y la soledad, no estaba realmente solo. Su historia, que había comenzado hace tanto tiempo, encontró ahora un nuevo capítulo en esta noche de tormenta. Y él estaba allí para ayudarlo a enfrentar las tormentas internas que lo consumían. La lluvia, ahora más suave, parecía simbolizar no solo el final de una tormenta, sino el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Mientras se abrazaban al borde de la orilla, la narración de Arcasa y Jude, interrumpida por años de separación, continuó desarrollándose. El hombre solitario, Arcasa, se hundió en la narración de su propia tragedia, con la voz ahogada por el dolor inexpresable que llevaba en el pecho. Cuando la lluvia se convirtió en una fina llovizna, compartió la angustia que lo consumía, un dolor que resonaba en lo más profundo de su alma. María, mi amada María, murmuró Arcasa, sus palabras se mezclaron con el suave sonido de la lluvia. Enfermó repentinamente, una enfermedad insidiosa que le robó la vida sin previo aviso. No tuvimos tiempo de decir adiós. Su mirada se fijó en el horizonte, como buscando respuestas en las sombras del pasado reciente. Los rasgos de su rostro, antes marcados por la confusión y la desesperación, adquirieron ahora contornos de profunda melancolía. Comenzó a recordar los momentos felices que compartió con María, siendo cada recuerdo un cuchillo afilado que atravesó su ya desgarrado corazón. Ella era la luz de mi vida, la razón por la que mi corazón latía tan fuerte. Juntos, resistimos la tormenta de la vida y celebramos cada rayo de sol. Pero ahora, todo lo que queda es una oscuridad dolorosa, una ausencia que nadie puede recordar. El rayo de sol puede disiparse. Arcasa describió los últimos días, un viaje que comenzó con la promesa de un futuro compartido y terminó abruptamente, como si el destino hubiera pasado brutalmente las páginas de su historia. Expresó la agonía de ver deteriorarse la salud de María ante sus ojos, el sentimiento de impotencia de no poder hacer nada para detener el avance inexorable de la enfermedad. La fiebre la consumió, y yo me quedé quieto, viendo al amor de mi vida deslizarse entre mis dedos. Los médicos, impotentes, solo pudieron ofrecer palabras vacías de consuelo. Ningún consuelo pudo llenar el vacío que se instaló en mi corazón. Arcasa continuó, describiendo la devastación emocional que siguió a la pérdida de María. Su hogar, una vez lleno de risas y amor, se ha convertido en un escenario de silencio opresivo. Los objetos cotidianos, ya sin la luz radiante de María, se convirtieron en testigos mudos de su ausencia. Cada rincón de la casa hace eco de su recuerdo. Su risa todavía resuena en los pasillos, como una melodía triste que se niega a disiparse. Las fotografías, los pequeños gestos, todo es un doloroso recordatorio de lo que me arrebataron. Las palabras de Arcasa flotaron en el aire, llenas de un dolor que trascendía el simple lamento por la muerte. Se enfrentaba a un abismo emocional, arrastrado hacia adentro por la abrumadora gravedad del dolor. La persistente llovizna, como lágrimas del mismo cielo, parecía llorar junto a él, simbiosis de tristeza humana y melancolía celestial. La perdí, y ahora siento que me he perdido a mí mismo. Cada amanecer es una lucha, porque María fue la luz que iluminó mi día. Las noches son largas y solitarias, y el futuro parece un paisaje oscuro que puedo no vislumbras. Arcasa permaneció en silencio por un momento, sus palabras resonaron en el vacío emocional que lo rodeaba. La narrativa de su dolor fue una expresión cruda del impacto de la pérdida, una historia que se entrelazó con la lluvia, como si ambos compartieran el peso de la tristeza que flotaba en el aire. La lluvia, ahora más intensa, se convirtió en un diluvio que hizo eco de la tormenta interna de Arcasa. El cielo lloró junto con él, una sincronicidad de desolación que tocó la esencia misma de su aflicción. Y así, bajo el manto de las lágrimas del cielo, se desarrolló la historia de Arcasa, una narrativa poética de amor y pérdida, cuyo eco se extendería más allá de ese momento. Katerina Ivanovna, una mujer de presencia imponente y mirada compasiva, estaba al lado de Arcasa, dispuesta a ofrecerle su apoyo en medio de la tormenta emocional que lo envolvía. Sus ojos, profundos y expresivos, reflejaban la genuina compasión que sentía por el hombre solitario. La persistente lluvia no intimidó a Katerina,
quien tenía un propósito claro, brindar consuelo a alguien desesperado. Arcasa, cariño, ven conmigo. No estás sola en este viaje de dolor, dijo Caterina, con una voz que mezclaba suavidad y firmeza. Mi hogar es un refugio, un lugar donde las heridas pueden comenzar a sanar. Permítanme ofrecerles un poco de calidez y compasión. Arcasa, todavía envuelta en una niebla de tristeza, se mostró reacia a aceptar la generosa oferta de Caterina. La idea de regresar a casa, ahora vacía y con ecos de la ausencia de María, parecía una tarea desalentadora. Sin embargo, la persistente bondad de Caterina comenzó a abrir grietas en el muro de soledad que él había construido a su alrededor. No puedo enfrentar las silenciosas paredes de mi casa. Cada rincón susurra el recuerdo de ella, y eso es más de lo que puedo soportar, confesó Arcasa, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Caterina, con manos cálidas y firmes, las colocó suavemente sobre los hombros de Arcasa. Su toque fue un gesto reconfortante, un ancla en la tormenta de emociones que enfrentaba. A veces enfrentar el dolor es el primer paso para encontrar la curación. Ven, querida, déjame guiarte a través de las sombras. Juntos podemos encontrar una luz que ilumine tu camino. Al darse cuenta de que la resistencia de Arcasa estaba cediendo lentamente, Caterina sonrió comprensiva. Te lo prometo, prepararé té con miel de tilo. Una bebida que calma el alma y suaviza los bordes de la tristeza. No tienes que llevar esta carga solo. Arcasa finalmente asintió en señal de aceptación. Siguiendo a Caterina, partieron, dejando atrás la soledad empapada de lluvia. El camino hacia su casa estuvo marcado por el sonido del agua goteando de las hojas de los árboles, un eco melancólico de la naturaleza que se entrelazaba con la narrativa humana de pérdida y redención. Cuando llegaron a la casa de Caterina, un acogedor refugio en medio de la tormenta, el suave aroma a tilo y miel envolvió a Arcasa. Se encontró ante la bondad de esta misteriosa mujer que se había cruzado en su camino en la orilla. Caterina, hábil en sus palabras y gestos, guió a Arcasa hasta la sala de estar, donde el calor de la chimenea le proporcionó un agradable consuelo. Por favor, siéntete libre. Deja que él te calme tu corazón y, si lo deseas, comparte tu historia. A veces el acto de hablar puede aliviar el peso que llevamos, sugirió Caterina, ofreciéndonos una silla junto a la chimenea. Arcasa dudó por un momento, pero luego, como si se abriera una válvula, comenzó a compartir su viaje de pérdida y desesperación. Las palabras fluyeron con intensidad emocional mientras describía los días oscuros desde la partida de María. Caterina escuchó atentamente y su expresión reflejaba empatía y comprensión. A Arcasa le ofrecieron té de tilo, preparado con cariño por Caterina, como bálsamo para el alma. Mientras saboreaba la bebida, el calor de la chimenea y la presencia compasiva de Caterina comenzaron a envolverlo como una manta reconfortante. La noche avanzaba y afuera la lluvia continuaba con su suave murmullo. Arcasa, una vez ahogado en la tormenta de la tristeza, se encontró, poco a poco, saliendo de este diluvio emocional. Caterina, con su silenciosa compasión, le mostró que incluso en las noches más oscuras se puede encontrar luz. La noche había caído como un manto sobre la casita, y Arcasa, ahora más sereno después de haber compartido su dolor con Caterina Ivanovna, se disponía a abandonar aquel refugio temporal. Sin embargo, mientras buscaba las llaves que normalmente guardaba en sus bolsillos, un escalofrío le recorrió la espalda. Las llaves, símbolo de acceso y control, no estaban donde debían estar. La preocupación se apoderó de su rostro, reemplazando la calma momentánea que Caterina había ayudado a inculcar en su corazón. Manos temblorosas rebuscaron en sus bolsillos y registraron cada rincón de su abrigo, pero aún faltaban las llaves. Esta pequeña pérdida, en medio de la grandeza de su tristeza, despertó un torbellino de preguntas en su mente. ¿Cómo pude perder algo tan importante? Siempre he sido meticuloso con mis llaves. Son la entrada a mi refugio, mi espacio seguro. ¿A dónde habrán ido? Susurró Arcasa para sí, las palabras llenas de perplejidad. El entorno parecía haber adquirido una atmósfera cargada, como si la pérdida de las llaves fuera más que un simple incidente. Afuera la noche, antes serena, ahora cargaba con una tensión inexplicable, que hacía eco del malestar interno de Arcasa. El miedo a afrontar el vacío de su casa sin llaves se profundizó, añadiendo una capa de complejidad a su ya tumultuoso viaje emocional.
¿Alguien se los llevó? ¿O fueron olvidados en algún lugar durante mi viaje por la costa? Preguntó Arcasa, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana, como si buscara una respuesta en las sombras de la noche. La ausencia de llaves, más que un simple objeto perdido, se convirtió en un símbolo de su vulnerabilidad. Como si una barrera invisible entre él y el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándolo expuesto a los elementos de la vida. Katerina Ivanovna, al notar la angustia en su rostro, se acercó a ella con la misma compasión que la había traído a él en primer lugar. Arcasa, ¿qué pasó?, cuestionó, notando la agitación en sus ojos. He perdido las llaves. No puedo encontrarlas por ningún lado. Como si se hubiera roto un vínculo vital, respondió Arcasa, con palabras llenas de frustración. Katerina puso una mano reconfortante sobre su hombro. A veces perdemos cosas para encontrar algo más importante. Quizás las llaves estén destinadas a abrir diferentes puertas, no físicas, sino emocionales. Acepta lo desconocido como parte de tu viaje. Arcasa absorbió las palabras de Katerina, pero la inquietud persistió. La búsqueda de las llaves se convirtió en una maraña de emociones, un reflejo simbólico de su búsqueda de significado en medio de la pérdida. La incertidumbre del destino de las llaves se hizo eco de la incertidumbre de su propio camino. Decidido a resolver el misterio, Arcasa decidió volver a visitar todos los lugares en los que había estado desde que dejó su casa. La lluvia, ahora fina llovizna, lo envolvía mientras caminaba por las silenciosas calles de la ciudad. Cada paso parecía un esfuerzo por descifrar no solo el paradero de las llaves, sino también los desafíos que la vida le había planteado. La búsqueda resultó infructuosa y la frustración de Arcasa creció al enfrentarse a callejones vacíos y deshabitados. El silencio de la noche fue interrumpido solo por el sonido de las gotas de lluvia tocando el suelo, como las lágrimas de la propia naturaleza ante la angustia humana. Al regresar a la casa de Katerina, Arcasa se sintió derrotada y las llaves aún estaban fuera de su alcance. Katerina, sin embargo, lo miró serenamente. Quizás las llaves no se perdieron, sino que simplemente se olvidaron temporalmente. A veces las respuestas se revelan cuando menos las esperamos. Descansa ahora, Arcasa. Mañana es un nuevo día y el viaje continúa. Con estas palabras, Arcasa, con el peso de la pérdida y la incertidumbre del mañana, se retiró a pasar la noche, siendo la llama de la chimenea y la amabilidad de Katerina Ivanovna los únicos testigos de su interminable búsqueda. Arcasa, impulsada por la inquietud y la insistente búsqueda de las llaves perdidas, regresó a casa de Katerina Ivanovna con la esperanza de encontrar alguna pista. La lluvia había cesado, pero el aire todavía estaba cargado de la humedad de la noche. Al entrar a la pequeña habitación donde momentos antes había compartido su dolor, se sintió nuevamente envuelto por el aura acogedora que emanaba de la chimenea encendida. Katerina Ivanovna, al ver la ansiedad en el rostro de Arcasa, lo miró con preocupación. ¿Qué pasa, Arcasa? ¿No encontraste tus llaves? La expresión de Arcasa era una mezcla de frustración e incertidumbre. Describió detalladamente su infructuosa búsqueda de las claves que ahora parecían haberse evaporado, como si el universo jugara con su necesidad de control. La narración fluyó, cada palabra cargada de la urgencia de resolver el misterio. Regresé a donde quiera que fui, busqué en cada rincón de la ciudad, pero las llaves simplemente desaparecieron. No sé qué hacer. No puedo regresar a mi casa sin ellas. Son más que llaves, son la única conexión tangible que tengo con lo que queda de mi vida, dijo Arcasa, sus palabras resonaron en la habitación. Katerina Ivanovna escuchaba atentamente, absorbiendo la angustia que impregnaba cada sílaba. Cuando Arcasa terminó su informe, reflexionó un momento antes de hablar. Arcasa, entiendo lo importantes que son estas llaves para ti. Yo mismo he vivido solo durante muchos años y las pequeñas cosas adquieren un significado especial. Pero, sinceramente, nadie ha estado aquí además de nosotros dos. He vivido aislado durante años. La respuesta de Katerina, aunque sincera, no disipó las sombras que se cernían sobre la mente de Arcasa. La desconfianza, como una semilla plantada, empezó a brotar. Si no había nadie más en la casa, ¿cómo podrían desaparecer las llaves? Una sensación de inquietud se instaló en su pecho, alimentada por la confusión y la creciente sospecha. Katerina, no te estoy acusando, pero esas llaves no podrían haber desaparecido por sí solas. Algo no cuadra.
¿Estás segura de que nadie más ha estado aquí? Preguntó Arcasa, con los ojos fijos en los de ella en busca de cualquier señal de revelación. La respuesta de Caterina se mantuvo firme. Arcasa, vivo aquí sola. Nadie entra sin que yo lo sepa. La soledad tiene sus ventajas, pero también sus limitaciones. Si hubo algo extraño, no fue causado por nadie que haya estado en esta casa. Arcasa, dividido entre la confianza que había depositado en Caterina y la desconcertante falta de explicaciones, se sintió en un callejón sin salida. Las paredes de la habitación parecían acercarse, como si la habitación misma estuviera tratando de revelar secretos ocultos. La verdad, esquiva y esquiva, permaneció oculta en las sombras. No sé a quién acudir. Mi vida se está desmoronando y ahora hasta las llaves se han perdido. ¿Qué debo hacer?, se lamentó Arcasa, su voz haciendo eco de la triste melodía de su tumultuosa existencia. Caterina, comprendiendo la confusión y la desesperación que enfrentaba Arcasa, se acercó a él. A veces la respuesta está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Quizás las claves hayan desaparecido para dar paso a algo nuevo. El misterio es el tejido de la vida, y sus claves pueden ser la clave para una revelación más profunda. Arcasa, aunque intrigado por las palabras de Caterina, todavía llevaba consigo una sombra de desconfianza. El misterio de las llaves perdidas seguía sin resolverse, pero ahora, además de la búsqueda material, se inició una búsqueda interna. La casa de Arcasa, que normalmente era un refugio, se había convertido ahora en un laberinto de incertidumbre. Decidido a encontrar respuestas a la desaparición de sus llaves, inició una búsqueda minuciosa de cada rincón que conformaba su hogar. El familiar crujido de las escaleras resonó como un gemido, acompañando los pasos de Arcasa mientras se dirigía al segundo piso. Sus dedos recorrieron las superficies de los muebles, deslizándose sobre cada objeto con una frágil esperanza de encontrar algo que pudiera explicar lo inexplicable. Las habitaciones se sucedían y la atmósfera se hacía más densa con cada puerta abierta. Cada suspiro, cada sombra proyectada por las velas parpadeantes, alimentaba la creciente inquietud que se cernía sobre Arcasa. ¿Dónde están?, murmuró para sí mismo, en un susurro de desesperación. El dormitorio principal, donde habían pasado tantas noches, ahora parecía susurrar secretos no revelados. Arcasa rebuscó en cajones, abrió armarios, pero nada parecía fuera de lugar. El desorden estaba solo en su mente, y el vacío que dejaban las llaves perdidas era casi palpable. Bajó las escaleras nuevamente y se dirigió por el pasillo hacia la sala de estar. Cada mueble, cada estante, fue examinado meticulosamente. Los retratos de las paredes atestiguaban un pasado que, a pesar de ser tangible, se escapó de las manos de Arcasa como un líquido que se desliza entre sus dedos. Sintiendo que la frustración aumentaba, murmuró, no puedo seguir así. Las llaves no pueden desaparecer sin más. Hay algo que me estoy perdiendo. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado desapercibida. Fue entonces cuando su atención fue captada por una pequeña mesa auxiliar, apenas perceptible en la esquina de la habitación. Allí había un montón de cartas y una de ellas parecía fuera de lugar. Se acercó, lo recogió y su corazón se hundió cuando vio la letra familiar de María, su difunta esposa. ¿Qué escondes, María?, susurró Arcasa mientras sus dedos temblorosos desdoblaban la carta. Las palabras, como fantasmas del pasado, bailaron ante sus ojos. Una confesión de amor, un agradecimiento por la vida compartida. Nada que explicara la desaparición de las llaves, pero algo en esas palabras sacó a la superficie el anhelo y el dolor que Arcasa había estado tratando de contener. De vuelta en la habitación vacía, Arcasa se sintió perdida entre los recuerdos y el oscuro presente. Las llaves, ahora más que nunca, eran una metáfora de algo que escapaba a tu control. Se preguntó si el enigma de las llaves perdidas estaba intrínsecamente relacionado con su búsqueda de significado en medio de la tragedia. La noche avanzaba y Arcasa, envuelto en pensamientos tumultuosos, decidió dar un paso más. Necesito salir de esta casa, se dijo. Parecía necesario un viaje más allá de estos muros familiares para disipar las sombras que lo aprisionaban. Al cruzar el umbral, el viento de la noche acarició su rostro, trayendo consigo el olor de la lluvia reciente. Las estrellas centelleaban en el cielo, como testigos silenciosos del drama humano que se desarrollaba.
La calle silenciosa se extendía ante Arcasa, invitándolo a explorar los senderos desconocidos de la noche. Caminó sin rumbo, su mente todavía sumida en la búsqueda de respuestas. La ciudad dormida parecía compartir el peso de su perplejidad. Arcasa estaba decidido a desentrañar el misterio que rodeaba sus llaves y, por extensión, su propia existencia. Arcasa, todavía envuelto por la oscuridad de la noche, miraba con incredulidad la carta que sostenía entre sus manos temblorosas. El escrito, sin duda suyo, detallaba vívidamente la desaparición de sus llaves y la presencia de un intruso en su casa. La inesperada revelación lo dejó atónito, como si le hubieran rasgado un velo, revelando verdades ocultas. Yo, no recuerdo haber escrito esto, murmuró Arcasa para sí mismo, mientras sus ojos recorrían las líneas de la carta como si buscara una explicación en los trazos de tinta entrelazados. Cada palabra parecía una acusación silenciosa, resonando en el vacío de la noche. Una ligera brisa susurraba entre las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma compartiera la perplejidad de Arcasa. El misterio que lo rodeaba se hizo más profundo, convirtiendo la búsqueda de respuestas en un viaje más complejo de lo que jamás había imaginado. El hombre solitario estaba sentado en un banco cercano, sosteniendo la carta como si fuera la clave para descifrar los acertijos que lo rodeaban. El contenido del mensaje resonó en su mente, formando imágenes de un pasado olvidado, o quizás reprimido. ¿Quién escribió esto en mi nombre?, se preguntó, con los ojos fijos en el papel como si pudiera arrancar de él los recuerdos que se escapaban de su mente. El desconocido que había entrado en su casa, la sombra que se movía por los rincones, todo adquiría ahora contornos más claros, pero todavía lejanos. La revelación de la carta planteó más preguntas que respuestas. Arcasa se sentía como un actor perdido en un escenario donde el guión había cambiado repentinamente y le costaba entender su papel en la trama desorganizada. A medida que avanzaban las horas, el cielo nocturno se transformaba en un manto de estrellas, testigo del drama personal de Arcasa. El hombre solitario se levantó del banco, decidido a afrontar los misterios que lo rodeaban. La lluvia de la noche había pasado, dejando un frescor en el aire y la promesa de un nuevo comienzo. El siguiente paso lo tenía claro, enfrentar las sombras que habitaban su propia casa. La clave de su enigma estaba encerrada en los oscuros pasillos de la memoria que apenas había comenzado a explorar. Arcasa regresó a casa, con una mezcla de aprensión y coraje corriendo por sus venas. Al cruzar la puerta, el silencio en la casa parecía más denso. Avanzó por los pasillos como un intrépido explorador, guiado por el parpadeo de la vela que sostenía. Cada sombra proyectada por las llamas parecía bailar con los secretos almacenados en las paredes. Arcasa se detuvo en el umbral de la sala de estar, mirando la carta como si fuera un mapa que señalaba el corazón del misterio. ¿Quién está bromeando?, preguntó, y su voz resonó en las paredes vacías. La respuesta, sin embargo, permaneció oculta. La siguiente página de la saga de Arcasa esperaba ser revelada, mientras se sumergía más profundamente en la oscuridad que lo envolvía. El hombre solitario estaba a punto de enfrentarse no solo a las incógnitas de su hogar, sino también a los enigmas de su propia mente, en una búsqueda incesante de verdades que pudieran cambiar el curso de su existencia. Arcasa, impulsado por la incesante búsqueda de respuestas, acudió a la comisaría local en busca de ayuda. Sergei Ivanovich, el oficial de policía experimentado y de aspecto serio, ofreció rápidamente su ayuda al hombre solitario, consciente de que algo inusual rodeaba los acontecimientos recientes. En la sala de vigilancia llena de pantallas parpadeantes, Arcasa y Sergei observaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia que rodeaban la residencia. El espectro de la verdad se desarrolló ante ellos, revelando imágenes de Arcasa escribiendo la declaración que él mismo no recordaba haber escrito. Su rostro, antes marcado por el dolor de la pérdida, asumió ahora una expresión de inexplicable furia. ¿Pero qué está pasando?, murmuró Arcasa, perplejo por la imagen reflejada en la pantalla. Sus ojos, llenos de incredulidad, buscaron en las imágenes la clave para desentrañar el enigma que lo perseguía. Sergei, a su lado, observaba atentamente y sus sospechas crecían a medida que se desarrollaban las escenas. ¿No recuerdas haber escrito eso?, preguntó el policía, observando la reacción de Arcasa. No, lo juro que no, respondió el hombre solitario, con la mirada fija en la representación de sí mismo actuando de manera extraña. El monitor reprodujo cada gesto, cada palabra,
como si revelara una persona desconocida que se había apoderado de Arcasa en ese momento. La sala permaneció envuelta en un silencio, roto solo por el suave zumbido de los monitores. Las imágenes continuaron mostrando a Arcasa saliendo de la casa, caminando por las calles con pasos erráticos. Su comportamiento, ahora manifestado ante todos, contribuyó a profundizar el misterio. No me reconozco, confesó Arcasa, con la voz llena de angustia. Ese no soy yo. Algo anda mal. Sergei, pese a su experiencia, no pudo ocultar su malestar. Necesitamos entender lo que pasó. Quizás haya una explicación racional para todo esto, sugirió el policía, aunque la incertidumbre flotaba en el aire como una sombra indescifrable. La búsqueda de respuestas entró en un terreno inexplorado, llevando a Arcasa a un enfrentamiento no solo con la realidad externa, sino también con los rincones más oscuros de su propia psique. Cada imagen captada por las cámaras de vigilancia era un fragmento de un rompecabezas inconexo, y la verdad parecía esquiva, eludiendo sus intentos de comprenderla. Te ayudaré a descubrir qué está pasando, aseguró Sergei, comprometiéndose a desentrañar el enigma que desafiaba los límites de la razón. Sin embargo, Arcasa se sentía como una marioneta cuyos hilos estaban siendo manipulados por fuerzas invisibles. Al salir de la comisaría, la noche recibió a Arcasa con sus misterios aún sin desvelar. La investigación apenas había comenzado y las inquietantes imágenes del video de vigilancia flotaban en su mente como un enigma por descifrar. Arcasa, todavía inmerso en las perplejidades del video de vigilancia, fijó su mirada en las imágenes con una intensidad casi desesperada. Entre los píxeles y las sombras de la grabación, algo captó su atención de manera impresionante, una figura difusa, una presencia que destacaba en el fondo como una aparición sobrenatural. Era una mujer, o al menos la silueta se parecía a María, su difunta esposa. El corazón de Arcasa latía salvajemente y el aire parecía enrarecerse a su alrededor. La imagen de la mujer, cuyos rasgos recordaban a la amada que había perdido, provocó una oleada de emociones contradictorias. No puede ser, susurró para sí mismo, como si tuviera miedo de dar voz a los pensamientos que se estaban formando en su mente. El misterio, lejos de desvanecerse, se intensificó con la aterradora presencia en la pantalla. ¿Sería posible que María regresara para perseguirlo? La mente de Arcasa, ya sacudida por los recientes trastornos, se encontró ahora lidiando con la posibilidad sobrenatural. Los contornos de la figura femenina eran etéreos, como si bailaran en la frontera entre lo real y lo imaginario. La conexión con su esposa, alguna vez tan viva y presente, volvió a cobrar vida, pero de una manera que desafiaba la lógica. María, murmuró Arcasa, casi esperando que la figura en la pantalla respondiera. La habitación quedó sumergida en un denso silencio, interrumpido solo por el sonido del constante zumbido de los monitores. La aterradora presencia de la misteriosa mujer infundió en Arcasa una mezcla de miedo y fascinación. ¿Era posible que la muerte no hubiera sido el final definitivo, sino el comienzo de un viaje espectral que lo llevó de regreso al mundo de los vivos? Los recuerdos de María, antes encerrados en lágrimas y anhelos, parecieron cobrar vida de una manera inesperada e inquietante. El aura sobrenatural que flotaba sobre las imágenes desencadenó una serie de preguntas existenciales, dejando a Arcasa en un estado de vulnerabilidad emocional. No estoy loco. Esto es real, se dijo, desafiando la lógica que insistía en negar la posibilidad de una presencia más allá de la comprensión humana. El deseo de reconectarse con María y la aprensión ante lo desconocido formaron una tormenta de emociones en su interior. La determinación de Arcasa de desentrañar el misterio que rodea su hogar y la presencia sobrenatural de su difunta esposa lo llevaron a una búsqueda incansable de la verdad. Impulsado por una mezcla de coraje e inquietud, profundizó en la historia que rodeaba aquel lugar, esperando encontrar respuestas que arrojaran luz sobre los inexplicables acontecimientos que lo atormentaban. Las páginas polvorientas de libros antiguos y registros locales se convirtieron en sus guías, revelando leyendas y narraciones que, en circunstancias normales, serían tratadas como meras supersticiones. Sin embargo, para Arcasa, cada palabra escrita era una pieza esencial del rompecabezas, un fragmento crucial para comprender el enigma que impregnaba su vida. Una noche oscura, Arcasa se vio inmerso en historias que se entrelazaban con los cimientos mismos de su hogar. Los susurros del pasado resonaron en sus descubrimientos, creando un ambiente lleno de misterio y tensión. Cada revelación,
por oscura que fuera, lo obligaba a continuar, incluso si lo desconocido se manifestaba como sombras danzantes en las paredes. María, murmuró, como invocando su presencia para guiarlo en este viaje de desentrañar lo inexplicable. Su esposa, ya no es solo un recuerdo, sino una fuerza que lo condujo a través de los velos de la realidad y la fantasía. A medida que avanzaba la noche, Arcasa conectó los puntos entre las leyendas locales y los acontecimientos recientes. La historia de una mujer que, de alguna manera, mantenía una conexión entre la vida y la muerte comenzó a tomar forma en su mente. La búsqueda de la verdad se ha convertido en una danza entre lo tangible y lo sobrenatural. Al amanecer, Arcasa se encontró en una encrucijada. Cada respuesta conducía a nuevas preguntas y la verdad siempre parecía escaparse de sus dedos. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Sabía que estaba cerca, a punto de descubrir un secreto que no solo lo afectaba a él, sino que también tenía profundas raíces en la esencia misma del lugar al que llamaba hogar. No puedo rendirme ahora, se dijo Arcasa, con los ojos fijos en las páginas amarillentas de los libros que contenían relatos de una historia que trascendía las barreras del entendimiento humano. La continuación de este capítulo prometía nuevos descubrimientos, quizás más inquietantes que los anteriores. Arcasa sintió el peso de la verdad inminente, una verdad que podría cambiar su percepción del mundo que la rodeaba. El destino, como un hilo invisible, lo guió hacia el desenlace de esta saga, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaron en una danza inexorable. Mientras Arcasa profundizaba en sus investigaciones, una sensación de inquietud se instaló en la atmósfera lúgubre de su hogar. Las sombras danzaban en las paredes como testigos silenciosos de sus esfuerzos por desentrañar el misterio que lo consumía. Con cada página que pasaba, el suspenso se intensificaba, sumergiéndolo en un mundo donde los límites entre la realidad y la pesadilla se volvían cada vez más borrosos. En una noche particularmente fría y con niebla, Arcasa estaba sentado en su escritorio, rodeado de manuscritos antiguos y libros polvorientos. El silencio fue interrumpido solo por el susurro del viento que resonaba a través de las rendijas de la ventana. Fue cuando él, inmerso en su investigación, tuvo una visión que le heló el corazón. Al mirar casualmente por la ventana, Arcasa vio una figura femenina, de pie en el jardín, mirándolo directamente. Su corazón dio un vuelco, ya que la mujer era el reflejo de María, su difunta esposa. Vestida con el mismo vestido que usó en los días felices que pasaron juntos, la figura mantenía una mirada fija y penetrante. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, revelando los delicados contornos del rostro de la mujer. Sus ojos, sin embargo, irradiaban una intensa angustia, como si albergaran secretos insondables. Arcasa, paralizado, apenas podía creer lo que sus ojos presenciaban. María, susurró, como si la simple pronunciación del nombre pudiera disipar la visión sobrenatural. La mujer permaneció inmóvil, su mirada fija en la de él como si intentara transmitir mensajes más allá de las palabras. Un escalofrío recorrió la espalda de Arcasa, una sensación de miedo y asombro mezclados. Cuestionó la cordura de su propia mente, buscando una explicación lógica para la aparición. Sin embargo, la figura todavía estaba allí, como una sombra del pasado que regresaba para perseguirlo. La angustia en los ojos de María era palpable y Arcasa se sintió obligado a comprender el significado de esta visión sobrenatural. ¿Qué quieres decir?, murmuró, deseando que las respuestas pudieran manifestarse de alguna manera. La cifra se mantuvo sin cambios, como si la comunicación trascendiera las barreras físicas. En medio de su perplejidad, Arcasa vio que la mujer levantaba la mano y señalaba en dirección al escritorio. Siguió las instrucciones y, al darse la vuelta, se encontró con un sobre cerrado. Con manos temblorosas, Arcasa abrió el sobre y sacó una carta. La letra me resultaba familiar, era la letra de María. Las palabras de la carta eran un eco del pasado, una historia de amor y despedida que se entrelazaba con la visión en la ventana. Arcasa, mi amor, el tiempo entre los mundos es tenue. Mi presencia es un vínculo entre la vida y la muerte. Hay algo que necesitas descubrir, algo que va más allá de la comprensión humana. Sigue las señales, desbloquea los misterios y lo lograrás. Encuentra la verdad que buscas. La vista en la ventana era más que inquietante, fue una guía para desbloquear los secretos enterrados en las sombras de tu existencia. Arcasa, ahora impulsado por una mezcla de determinación y miedo,
estaba a punto de hundirse más profundamente en la oscuridad que rodeaba su vida. La noche quedó sumida en una opresiva oscuridad cuando Arcasa, impulsado por una tormentosa determinación, decidió enfrentarse a la misteriosa figura que atormentaba su existencia. La luna, envuelta en nubes lúgubres, proyectaba sombras inquietantes sobre el jardín que se extendía frente a su casa. Sin dudarlo, salió corriendo por la puerta y cruzó el jardín empapado por la lluvia de la noche anterior. Las hojas mojadas crujieron bajo sus pies, creando una sinfonía melancólica que hacía eco de su propia agonía. El viento susurraba entre los árboles como un coro fantasmal, añadiendo una capa adicional de misterio a la tensa atmósfera. Arcasa gritó en la oscuridad, llamando a la figura para que se revelara. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Su voz resonó, pero el único sonido que regresó fue el crujido lejano de las ramas sacudidas por el viento. Una sensación de inquietud lo envolvió mientras se adentraba en el jardín, decidido a enfrentar la presencia oculta. Al llegar al lugar donde había visto la figura por última vez, Arcasa se encontró frente a un escenario vacío. No había señales de la misteriosa aparición. El jardín ahora parecía un campo de batalla después de la tormenta, con el único testigo siendo la luna envuelta en nubes, como si la naturaleza misma estuviera alineada con el enigma que buscaba resolver. La confusión y el miedo aumentaron en su interior, dejándolo con una sensación de impotencia ante lo inexplicable. Se preguntó si había imaginado la figura o si realmente existía más allá de los límites de su comprensión. La tormenta interior de Arcasa era tan intensa como la tormenta que había azotado su casa. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí mismo, sintiendo que la incertidumbre se aferraba a cada uno de sus pensamientos. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada árbol albergaba un espectro del pasado. La búsqueda de respuestas se convirtió en un tumultuoso viaje hacia los rincones más oscuros de su mente. En el tenso silencio, una risa lejana resonó, como si el propio viento susurrara burla en sus oídos. Arcasa se puso rígida, sus sentidos agudizados por una paranoia creciente. ¿Quién está ahí? Basta, gritó, su voz temblorosa mezclándose con los ecos de la noche. La risa cesó abruptamente, dejándolo en estado de alerta. La oscuridad a su alrededor parecía más espesa, como si se tragara la luz que quedaba. Arcasa se sentía observado, pero cada vez que giraba la cabeza no encontraba nada más que oscuridad tranquila. Decidido a encontrar respuestas, Arcasa se retiró a la entrada de su casa. Sin embargo, persistía la sensación de que algo lo observaba, una presencia invisible que lo seguía como una sombra fiel. La lluvia persistía cuando Arcasa, desesperada por respuestas, regresó a la casa de Katerina Ivanovna. El sonido constante de las gotas de agua golpeando las hojas de los árboles hacía eco de la inquietud que se acumulaba en su corazón. Al entrar en la modesta residencia de la mujer, se encontró rodeado por el aura de misterio que envolvía no solo su vida, sino toda la ciudad. En la habitación lo esperaba Katerina Ivanovna, una figura enigmática y decidida. Sus ojos transmitían la seriedad de la revelación que estaba a punto de hacer. Arcasa, siéntate. Necesitamos hablar sobre la verdad que se encuentra más allá de las sombras de la noche, dijo, con la voz llena de significado. Se instaló, ansioso por cualquier aclaración que pudiera disipar las nubes oscuras que se cernían sobre su existencia. Katerina comenzó a narrar una historia que se remontaba a décadas atrás, una trama intrincada que se entrelazaba con secretos enterrados y deseos ocultos. Arcasa, no estás solo en esta búsqueda de la verdad. Hace muchos años, descubrí la existencia de un antiguo tesoro, escondido en las entrañas de esta ciudad. Una fortuna que permaneció oculta durante generaciones, envuelta en leyendas y misterios, reveló Katerina, con los ojos fijos en los de Arcasa, como si buscara una conexión profunda. A Arcasa se le cortó el aliento mientras absorbía cada palabra pronunciada. ¿Un tesoro antiguo? La idea parecía surrealista, pero algo dentro de él le decía que esta revelación estaba intrínsecamente ligada a acontecimientos recientes en su tumultuosa vida. He estado buscando este tesoro durante décadas, pero el camino para encontrarlo está plagado de desafíos y secretos bien guardados. Las llaves que has perdido son la clave para desbloquear este enigma. No solo abren puertas físicas, sino también puertas a la verdad que muchos han tratado de ocultar, continuó Katerina, su expresión revelaba la intensidad de su determinación. Arcasa, todavía aturdido por la revelación, preguntó,
¿Cómo se relaciona esto con mi vida, con la figura que he visto, con la carta que me escribí? Caterina explicó cómo el tesoro estaba entrelazado con la historia de su hogar y, por tanto, con la historia de su amada esposa María. El enigma de las llaves perdidas era un hilo conductor que conectaba pasados lejanos con un presente impregnado de misterios y tragedias. Arcasa, estás en el centro de algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. El tesoro está ligado a tu historia, a tu esposa y a fuerzas que trascienden nuestro entendimiento. Pero ten cuidado, porque la búsqueda de la verdad puede revelar sombras más profundas de que la oscuridad de la noche, advirtió Caterina, mientras la tormenta afuera parecía hacer eco de la tensión que llenaba la habitación. El silencio flotaba en el aire mientras Arcasa procesaba las impactantes palabras de Caterina Ivanovna. Ante él se extendía un camino incierto, cuyo destino estaba entrelazado con misterios y elecciones que marcarían el curso de su vida. Las revelaciones resonaron en su mente como un eco persistente. El tesoro escondido, las llaves perdidas, la figura misteriosa que se parecía a su difunta esposa. Cada pieza de este rompecabezas encajó en su lugar, pero las sombras de la incertidumbre acechaban, nublando el horizonte ante él. Caterina, mirándolo con ojos perspicaces, rompió el silencio. Arcasa, la decisión ahora recae sobre tus hombros. El camino de la verdad suele ser arduo y lleno de desafíos. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo desconocido en busca de respuestas que puedan cambiar tu comprensión del mundo? Sus palabras resonaron como un desafío, una invitación a explorar el terreno desconocido que tenía ante él. Arcasa, con mirada decidida, se levantó de su asiento. Su expresión reveló una mezcla de determinación y vacilación. No puedo ignorar el llamado de la verdad. Estos acontecimientos, por oscuros que sean, están entrelazados con mi vida y la memoria de María. Necesito comprender, incluso si eso significa enfrentar lo desconocido y los peligros que pueden surgir, declaró Arcasa. Sus palabras resonaron como una promesa para sí mismo. Afuera la lluvia parecía hacer eco de la intensidad de la decisión que se acababa de tomar. Cada gota de agua que golpeaba la ventana resonaba como un recordatorio de las lágrimas derramadas y las tormentas internas que estaba a punto de afrontar. Caterina, con una mirada de aprobación, indicó que estaba dispuesta a ayudarlo en este viaje. Si eliges seguir adelante, Arcasa, debes saber que no estarás solo. La búsqueda de la verdad a menudo requiere coraje y compañía. Estoy aquí para guiarte, pero las decisiones serán tuyas. Afuera azotaba la tormenta mientras Arcasa reflexionaba sobre lo que estaba por venir. Cada trueno resonó como un recordatorio de los desafíos inminentes. Sin embargo, la llama de la curiosidad y la necesidad de comprender su propia historia ardía en su pecho. La ciudad, envuelta en sombras y secretos, lo esperaba como un escenario para la siguiente escena de un drama en desarrollo. Sabía que no podía escapar del pasado, pero había decidido afrontarlo de frente. El siguiente capítulo de la saga comenzaría a desarrollarse como una narrativa épica, donde las elecciones y los destinos estaban intrínsecamente vinculados. Arcasa, con su decisión tomada, estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría no solo sus convicciones, sino también las fuerzas ocultas que moldeaban el destino de la ciudad. La lluvia, ahora metáfora del derramamiento de lágrimas y de las turbulentas aguas del misterio, marcó el inicio de una búsqueda que podría revelarle verdades profundas o hundirlo en las profundidades de lo desconocido. Arcasa, guiado por su nuevo coraje, entraría en el ocaso de la verdad, preparado para enfrentar lo inexplorado con la esperanza de encontrar respuestas que calmaran su alma atormentada. La decisión de Arcasa resonó como un grito de determinación en la noche de tormenta. Al amparo de la lluvia y el viento, comenzó su viaje hacia lo desconocido, con los ojos fijos en el horizonte brumoso de la ciudad que guardaba antiguos secretos. Atravesando calles desiertas de vida, sintió la presencia de la ciudad susurrándole misterios que las antiguas piedras conocían. Arcasa, con la capa empapada, marchaba con un nuevo coraje, impulsado por la búsqueda de respuestas que lo había perseguido durante demasiado tiempo. El lejano faro proyectaba su pálida luz sobre los húmedos callejones, revelando una ciudad dormida que guardaba secretos bajo sus silenciosas fachadas. Las ventanas tapiadas y las puertas talladas contaban historias de un pasado enigmático, y Arcasa estaba decidido a desentrañar cada línea de estos cuentos perdidos. En su viaje, encontró aliados inverosímiles,
residentes nocturnos que conocían las entrañas de la ciudad y las leyendas que la rodeaban. Entre susurros de tabernas sombrías y callejones estrechos, obtuvo fragmentos de información sobre el tesoro escondido. El viejo molino, allá en las afueras del pueblo, dicen que es donde las sombras guardan sus secretos, murmuró un anciano, con los ojos arrugados que parecían haber visto el peso de los siglos. Arcasa le dio las gracias y continuó, cada paso lo llevaba más profundamente hacia la red de lo desconocido. La lluvia persistente, como lágrimas del propio misterio, bañaba las calles a medida que se acercaba al lugar indicado por los susurros nocturnos. Al llegar al molino abandonado, la oscuridad que lo rodeaba pareció envolverlo, pero su determinación permaneció inquebrantable. Las respuestas están aquí, susurró para sí, repitiendo las palabras como un mantra. Las puertas crujieron al abrirse y Arcasa quedó sumergido en la oscuridad del molino. Un olor a viejo flotaba en el aire, mezclado con la humedad de las paredes desgastadas. Cada paso resonaba con un timbre solemne, resonando a través de la estructura abandonada que parecía lista para revelar sus secretos. En medio de las sombras, vio algo que brillaba. Sus ojos se fijaron en un mechón antiguo, marcado por el tiempo. ¿Sería allí donde encontrarían su destino las llaves perdidas? La respuesta estaba muy cerca, pero Arcasa sabía que la verdad solo se revelaría cuando el viaje alcanzara su clímax. Mientras exploraba las polvorientas habitaciones del molino, escuchó un murmullo distante. La verdad es como una joya escondida, brillando bajo capas de oscuridad. Pero solo aquellos que la buscan incansablemente pueden encontrarla, decía una voz etérea que parecía resonar a través de las paredes. El molino, ahora transformado en un laberinto de pasadizos misteriosos, puso a prueba el coraje de Arcasa. Se enfrentó a acertijos y obstáculos que requirieron no solo astucia sino también resistencia del corazón. Con cada desafío superado, sentía la proximidad del tesoro escondido. Cada pasaje parecía guiarlo más cerca de la verdad que tanto anhelaba. El viaje se convirtió en una danza entre la luz y la oscuridad, una búsqueda que trascendió el tiempo y el espacio. La lluvia incesante azotaba las calles de la ciudad mientras Arcasa continuaba su búsqueda de la verdad en los rincones más oscuros y antiguos. Sus pasos resonaron en los callejones vacíos, cada uno marcando el ritmo de su determinación. Fue en este escenario desolado que se topó con una figura envuelta en misterio, Luba. Luba, con ojos que parecían guardar profundos secretos, apareció en la penumbra como una sombra benévola. Su sonrisa era enigmática y el brillo de sabiduría que emanaba de ella intrigaba a Arcasa. Con su voz suave, se presentó como alguien versado en los secretos ocultos de la ciudad, una guía que podría guiarlo a través de lo desconocido. Aint, buscas algo que está más allá de los límites de lo ordinario. Puedo ser tu aliada en este viaje, pero como ocurre con toda alianza, hay un precio que pagar, dijo Luba, sus palabras flotando en el aire húmedo. Arcasa, consciente de que cada paso lo llevaba hacia los enigmas de la ciudad, reflexionó sobre la oferta de Luba. La verdad parecía estar a su alcance, pero entendía que los secretos muchas veces tienen un alto precio. ¿Qué quieres a cambio de tu ayuda?, preguntó, mirando a Luba a los ojos en busca de pistas. La misteriosa mujer volvió a sonreír, revelando una serenidad que contrastaba con la tormenta que la rodeaba. Una parte del tesoro será mía, Arcasa. No solo oro y plata, sino algo que trascienda lo material. Una promesa, un recuerdo, algo que lleve la esencia de la búsqueda que hemos emprendido. La vacilación flotaba en el aire, pero Arcasa, impulsado por una necesidad insaciable de desentrañar el misterio, asintió. Sabía que la colaboración con Luba podía ser un arma de doble filo, pero la promesa del tesoro le obligó a aceptar este enigmático pacto. Juntos continuaron el viaje, los pasos de Arcasa ahora acompañados por la presencia silenciosa de Luba. A medida que avanzaban por las calles empapadas, ella compartió fragmentos de conocimiento, señalando atajos a través de callejones oscuros y revelando historias entrelazadas con la ciudad. Arcasa se dio cuenta de que, bajo la superficie de aparente calma, la ciudad latía con una energía antigua. Luba, a su vez, susurró sobre leyendas olvidadas, sobre pactos sellados en épocas pasadas y sobre la intrincada red de destinos que los envolvieron. La lluvia se convirtió en una sinfonía rítmica, acompañando la narración del viaje compartido. Arcasa, guiado por la tenue luz de la linterna, se sintió más cerca del corazón del enigma que lo perseguía. Sin embargo,
una inquietud persistente creció dentro de él, una advertencia silenciosa de que las próximas revelaciones podrían alterar irreversiblemente su destino. Cuando entraron en un callejón estrecho, Luba se detuvo. Sus ojos, que ahora reflejaban la luz de la linterna, se encontraron con los de Arcasa. El siguiente paso es crucial, Arcasa. Este camino nos llevará a un umbral donde las elecciones moldean el destino. Prepárate para lo que te espera en el futuro, aconsejó, con la voz cargada de significado. Arcasa, consciente de que la decisión tomada hasta el momento influiría en los acontecimientos futuros, asintió con gravedad. Juntos, enfrentarían lo desconocido que aguardaba en el oscuro horizonte de la enigmática ciudad. En la penumbra del refugio de Luba, la atmósfera estaba impregnada de misterio. Condujo a Arcasa a una habitación discreta, donde una mesa sólida contenía un artefacto guardado durante mucho tiempo, el mapa secreto. Al desenrollar el viejo pergamino se reveló una intrincada maraña de líneas y símbolos, como si el tiempo mismo hubiera tejido su esencia en ese tejido de conocimiento. Este mapa, Arcasa, es la clave del tesoro que buscamos. Cada marca, cada símbolo, cuenta la historia de un viaje que desafía la comprensión humana, declaró Luba, con los ojos fijos en el mapa, como si vislumbrara un pasado lejano. Arcasa observaba atentamente, su mente trabajando para absorber la complejidad del enigma que tenía ante él. Cada trazo era una pista y cada símbolo susurraba secretos que solo los valientes podían descifrar. Aquí, en este punto, dijo Luba, trazando una línea con su dedo que serpenteaba alrededor de los bordes del mapa, es donde comienza nuestro viaje. Sigue el río del recuerdo y entra en el bosque de la resistencia. Cada paso nos llevará más cerca del corazón del misterio. Arcasa, con los ojos fijos en el mapa, sintió la urgencia de la búsqueda corriendo por sus venas. La determinación ardía como una llama en su pecho, alimentada por el deseo de descubrir los secretos enterrados entre las líneas de la cartografía mística. Pero ten cuidado, Arcasa, advirtió Luba, su expresión adquirió una seriedad que no pasó desapercibida. El tesoro que buscamos contiene verdades profundas, y el viaje puede poner a prueba incluso a los más valientes. No dejes que la codicia nuble tu discernimiento, porque no todos los tesoros se miden en oro. Arcasa asintió, comprendiendo el peso de las palabras de Luba. La búsqueda no era solo de riquezas materiales, sino de algo que trascendiera lo efímero. Fue un viaje en busca de respuestas que resonaron en lo más profundo del alma. Juntos, Luba y Arcasa estudiaron el mapa hasta las primeras luces del amanecer. Cada detalle fue examinado meticulosamente y un plan comenzó a formarse en sus mentes inquietas. Sabían que el siguiente paso sería crucial, ya que el mapa delineaba el camino más allá de los límites conocidos de la ciudad, ingresando a tierras envueltas en leyendas y mitos. En el momento en que el sol empezó a iluminar el horizonte, Arcasa sintió una mezcla de anticipación y aprensión. El viaje a través del mapa secreto era inminente y el destino esperaba con sus manos ocultas. Estamos a punto de iniciar un viaje que pocos se han atrevido a emprender, murmuró Luba, reflejando en sus ojos la gravedad del momento. Que la búsqueda de la verdad nos guíe y que los secretos revelados sean dignos de nuestra búsqueda. Arcasa miró al horizonte, sus esperanzas y temores entrelazados como los hilos del mapa en sus manos. La búsqueda del tesoro escondido era ahora más que una exploración física, fue un viaje interior, una búsqueda de sentido en un mundo lleno de enigmas y sombras. La entrada del laberinto se abrió ante Arcasa y Luba como unas fauces sombrías, listas para tragarse a los intrépidos exploradores que se aventuraban en su oscuridad. Las paredes de piedra, frías y húmedas, hacían eco de los pasos vacilantes del dúo mientras se acercaban a lo desconocido. El mapa nos ha traído hasta aquí, pero es el laberinto el que pondrá a prueba nuestro coraje y nuestro ingenio. Este es el precio de la búsqueda de la verdad, murmuró Luba, cuya mirada penetrante reflejaba la gravedad del desafío que se desplegaba ante ellos. Arcasa asintió, sintiendo el peso de la expectativa descansar sobre sus hombros. Cada paso dentro del laberinto era como una elección, una encrucijada que podía acercarlos o alejarlos del ansiado tesoro. El aire se llenó de la tensión de la incertidumbre y el tenue resplandor de las antorchas creaba sombras danzantes en las laberínticas paredes. A medida que avanzaban, los corredores se multiplicaban, formando una intrincada red que desafiaba cualquier sentido de dirección. El laberinto era más que una estructura física, fue un desafío mental, un rompecabezas que requirió astucia y resiliencia.
Arcasa y Luba intercambiaron miradas decididas, buscando fuerza mutua para afrontar lo que estaba por venir. No podemos perdernos en las sombras de este lugar. Nos espera un tesoro, pero solo los dignos lo encontrarán, declaró Arcasa, su voz resonando por los pasillos vacíos. Enfrentados a bifurcaciones y encrucijadas, tomaron decisiones cruciales en cada paso. El laberinto puso a prueba no solo su capacidad para recorrer senderos tortuosos, sino también la fuerza de su unidad y la resistencia de sus convicciones. Este camino parece prometedor, sugirió Luba, indicando un corredor a la derecha. Pero debemos permanecer vigilantes, el laberinto es astuto y su verdadera naturaleza puede manifestarse cuando menos lo esperamos. Arcasa estuvo de acuerdo y juntos avanzaron por el corredor elegido. Cada desafío superado aumentó su confianza, pero el suspenso persistió mientras el laberinto revelaba lo suficiente para mantenerlos inquietos. A lo largo del viaje, se enfrentaron a obstáculos ingeniosos, puertas que requerían palabras clave, pasajes estrechos que ponían a prueba la agilidad e ilusiones que desafiaban la percepción. En momentos de duda, la voz de Luba ofreció guía y la determinación de Arcasa sirvió como una luz que los guió por caminos oscuros. Esta es una prueba tanto de paciencia como de habilidad. No debemos apresurarnos, la respuesta a menudo se revela cuando menos lo esperamos, aconsejó Luba, animando a Arcasa a mantener un equilibrio entre prisa y precaución. A medida que el laberinto se desarrollaba ante ellos, la tensión crecía. Cada turno representaba una nueva incógnita y la promesa del tesoro se hacía más tangible con cada paso exitoso. La luz al final del pasillo, aunque distante, indicaba que su calvario estaba lejos de terminar. El laberinto guardaba tenazmente sus secretos, desafiando a quienes se atrevían a perturbar su antiguo silencio. No estamos solos aquí. Siento una presencia, dijo Arcasa, su instinto la alertaba de cualquier señal de peligro inminente. Luba estuvo de acuerdo, y juntos permanecieron alerta mientras seguían desafiando los pasillos del laberinto. Cada paso, cada elección, los acercaba al corazón del viaje, donde la verdad los esperaba, envuelta en las sombras de un antiguo enigma. El descubrimiento de dónde estaba escondido el tesoro marcó la culminación del viaje de Arcasa y Luba a través del laberinto. Ante ellos, se reveló una cámara antigua y polvorienta, donde débiles rayos de luz penetraban a través de las grietas de las paredes. En el centro, una sólida mesa contenía una colección de documentos y pergaminos amarillentos por el tiempo. Arcasa, respirando profundamente, se acercó a la mesa, con los ojos fijos en los registros que contaban la historia olvidada de la ciudad. Luba permaneció a su lado, compartiendo su asombro ante el inesperado descubrimiento. ¿Es este el tesoro que estábamos buscando? ¿Documentos antiguos?, preguntó Arcasa, con la voz llena de incredulidad. Luba asintió y sus dedos tocaron suavemente uno de los pergaminos. El valor de estos escritos va más allá de lo material. Guardan la narrativa de generaciones pasadas, secretos que la ciudad intentó ocultar. Arcasa empezó a hojear los documentos y sus ojos absorbieron palabras escritas siglos atrás. Descubrió relatos de acontecimientos emblemáticos, personajes ilustres e intrigas que dieron forma al destino de la ciudad. Las palabras se desarrollaron como capítulos de un libro perdido, revelando historias de amor y traición, triunfos y tragedias. Esto es increíble. Nunca imaginé que el tesoro sería un legado histórico tan valioso, expresó Arcasa, con un brillo de fascinación en sus ojos. Luba sonrió, disfrutando de la reacción de Arcasa ante la revelación. A veces lo que buscamos no son las riquezas materiales, sino las riquezas de nuestra propia historia. Este es el legado de nuestra ciudad, y ahora ustedes son parte de él. El descubrimiento abrió una ventana al pasado, permitiendo a Arcasa vislumbrar el complejo tapiz que formaba la identidad de la ciudad. Sin embargo, la emoción se mezcló con la comprensión de que esta herencia conllevaba responsabilidades. Esta historia debe ser compartida. Las generaciones futuras merecen saber la verdad sobre nuestro pasado, dijo Arcasa, mientras crece su compromiso de preservar el legado. Luba estuvo de acuerdo, reconociendo la importancia de difundir los conocimientos adquiridos. La verdad es como una luz que disipa las sombras de lo desconocido. Debemos ser los guardianes de este conocimiento y transmitirlo. La sala, repleta de documentos que daban testimonio de los tiempos, se convirtió en un santuario de la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. Arcasa,
Ahora consciente de su papel como guardián de esta herencia, se sintió conectado con las historias entrelazadas que resonaban en los pasillos del laberinto y en las páginas amarillentas de los pergaminos. La luz del sol, antes tenue, se intensificó al pasar por las grietas de las paredes, iluminando el camino de regreso. Arcasa guardó los documentos con reverencia, sabiendo que el viaje no terminaba ahí. Los conocimientos adquiridos impulsarían una nueva etapa en la vida de la ciudad y en sí misma. Cuando abandonaron la Cámara del Tesoro, con la ciudad esperando, Arcasa y Luba llevaban consigo no solo documentos, sino también la responsabilidad de compartir la riqueza escondida en las páginas amarillentas. Arcasa, inmerso en la lectura de documentos históricos, descubrió no solo la riqueza del pasado de su ciudad, sino también la verdad detrás de las llaves perdidas y la enigmática presencia de María. Cada palabra escrita en los pergaminos revelaba una trama compleja, tejida por su amada esposa para protegerlo incluso más allá de la muerte. María. ¿Planeaste todo esto? Susurró Arcasa, con la voz temblorosa mientras conectaba los puntos de la intrincada trama que se desarrollaba ante él. La narración contaba la historia de una mujer fuerte y visionaria, que anticipó los desafíos que Arcasa enfrentaría tras su partida. María, al borde de su muerte prematura, orquestó un plan diseñado para guiarlo y protegerlo incluso en su ausencia física. Al comprender los matices del plan de María, Arcasa sintió una mezcla de emociones, gratitud, sorpresa y, sobre todo, una profunda sensación de paz. La mujer a la que amó no solo en vida, sino también más allá de la vida, se convirtió en una guardiana invisible de sus pasos. La clave del enigma de las llaves perdidas estuvo en manos de María desde el principio, murmuró Arcasa para sí, maravillándose de la inteligencia y el amor que le había demostrado su esposa. El laberinto, las llaves, la presencia misteriosa, todo había sido cuidadosamente diseñado para conducirlo a los documentos que ahora revelaban la verdad oculta. María, en su sabiduría, previó las dificultades que Arcasa enfrentaría después de su muerte y trabajó incansablemente para asegurarse de que no se quedara a la deriva. La sensación de cierre que tanto buscaba Arcasa comenzó a manifestarse. Las lágrimas, una mezcla de anhelo y alivio, rodaron por sus mejillas mientras procesaba la revelación final. El laberinto representaba el viaje de la vida, las llaves simbolizaban desafíos y obstáculos, y la presencia misteriosa era la guía sutil de María. Mientras guardaba los documentos, Arcasa se sintió empoderado al comprender que el amor trasciende las barreras físicas. María, de alguna manera, permaneció a su lado, guiándolo a través de las palabras conservadas en los pergaminos. Con la verdad revelada, Arcasa abandonó la Cámara del Tesoro con un nuevo propósito. Llevó consigo no solo la historia de la ciudad, sino también la historia de un amor que traspasó los límites de la vida y la muerte. María se había convertido en una parte inmortal de la narrativa de la ciudad y de la suya propia. El sol, al alcanzar el cenit, bañaba la ciudad con su luz, simbolizando un nuevo comienzo. Arcasa, decidida a compartir la verdad y preservar el legado, se dirigió a la plaza central. La ciudad, ajena a la saga que se había desarrollado en las sombras, esperaba la revelación que transformaría su comprensión del pasado. Al subir al escenario improvisado, Arcasa sostuvo los documentos con reverencia. Las palabras que brotaron de su boca, llenas de emoción, revelaron la historia de la ciudad y su historia personal, que ahora convergían en una sola narración. La multitud, inicialmente intrigada, se rindió ante la saga que se desarrollaba ante ellos. Cada revelación era como un nuevo capítulo de una historia épica, y Arcasa, ahora guardiana del legado, los guió a través de las páginas de la verdad. La ciudad, al abrazar su propia historia, encontró una renovación de identidad. Arcasa, fortalecido por la comprensión y el amor eterno de María, los condujo hacia un futuro iluminado por la luz de la verdad. El anochecer dio paso a una noche estrellada, testigo no solo del cierre del misterio, sino también del comienzo de una nueva era para Arcasa y su ciudad.